Mis manos son mapas de una vida entera, atlas de piel curtida por la madera y los inviernos gélidos de la sierra. Fui ebanista, de los que hablaban con la veta antes de cortar. Ahora, estas mismas manos, que levantaron la casa en la que habito, tiemblan ligeramente al servir el café de la mañana. Cada rincón aquí es un eco de Elvira. Su ausencia es una presencia física, un frío sutil en el aire que ni el fuego de la chimenea consigue ahuyentar. Desde que se fue, el silencio se ha convertido en mi compañero más fiel, solo interrumpido por el tic-tac del reloj de pared, ese que le regalé en nuestro 20º aniversario, y que ahora parece medir las pulsaciones de mi soledad. Me siento como un mueble antiguo en mi propio hogar, sólido, lleno de memorias, pero cubierto por una fina capa de polvo y abandono. A veces me pregunto si todo el esfuerzo, cada sacrificio, mereció la pena. Antes de continuar, suscríbete al canal y dinos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Por las noches, cuando la oscuridad borra los contornos de los muebles y solo queda su esencia, me siento en el sillón de orejas de Elvira. La tela, gastada justo donde ella apoyaba la cabeza, todavía conserva un rastro imperceptible de su perfume a lavanda. Cierro los ojos e imagino que está aquí, a mi lado, con su sonrisa tranquila y esa mirada que sabía descifrar mis silencios. Le hablo en susurros, le cuento las nimiedades del día, que el mirlo ha vuelto a anidar en el roble, que he tenido que ajustar la puerta de la alacena porque la humedad la había hinchado. Mantengo viva esta conversación unilateral porque temo el día en que su recuerdo se desvanezca como el vapor en un cristal. Este sillón no es un objeto, es el último bastión de nuestro mundo, un ancla que me impide irme a la deriva en este océano de tiempo vacío. Esta casa no es solo un conjunto de ladrillos y vigas, es el diario de mi vida escrito en madera y mortero. Yo mismo elegí cada pieza, sentí su peso, su textura. Las vigas del techo, de pino de balsaín, las traté con aceite de linaza durante semanas para protegerlas de la carcoma, igual que intentaba proteger a mi familia de las incertidumbres de la vida. Conozco el crujido de cada escalón, el modo en que la luz del atardecer se filtra por la ventana del oeste, y dibuja patrones dorados sobre el suelo de roble. Es una estructura robusta, honesta, hecha para perdurar. Sin embargo, últimamente siento su solidez como un reproche a mi propia fragilidad. La casa se mantiene en pie, imponente, mientras yo me voy encogiendo por dentro, carcomido por una duda que me corroe más que cualquier insecto a la madera. El reloj de pared es el corazón de esta casa vacía, su péndulo oscila con una constancia metódica, indiferente a mi pena. Tic, un segundo que se va. Tac, un segundo de soledad que se acumula. Fue el primer lujo que nos permitimos. Ahorramos durante meses. El día que lo colgamos, Elvira aplaudió como una niña, diciendo que ahora sí éramos una familia de verdad, con un tiempo que nos pertenecía. ¡Qué ironía! Ahora su sonido se ha vuelto una tortura rítmica. Marca las horas de mis comidas solitarias, las largas tardes sin propósito, las noches de insomnio en las que su tic-tac se amplifica hasta convertirse en el martilleo de un juez sentenciando mi condena al recuerdo. A veces me dan ganas de detenerlo, de arrancarle las agujas, pero sería como admitir que el tiempo que vivimos juntos se ha detenido para siempre. Y a eso, todavía, me resisto. Mi único hijo, Marcos, es arquitecto en Madrid. Vive en un mundo de cristal y acero, un universo tan alejado de mi taller que parece otro planeta. Viste trajes que cuestan más que mi pensión mensual, y habla con una elocuencia afilada, de esa que parece diseñada para construir barreras, no puentes. Su esposa Sofía, es la personificación de la amabilidad calculada, siempre sonríe, pero su sonrisa nunca llega a sus ojos, es una máscara perfectamente ajustada. Me tratan con una condescendencia paciente, como si yo fuera un niño grande y algo torpe, un vestigio de un pasado que prefieren mantener a una distancia prudencial. Sus visitas son breves, higiénicas, llenas de preguntas que no esperan respuesta, y de silencios que gritan lo que sus palabras educadas callan. Se sientan en el borde de las sillas, como si temieran contagiarse de mi olor a serrín y a vida sencilla. La traición, cuando llegó, no fue un estallido, sino un susurro envenenado. Ocurrió el domingo pasado, durante una de esas comidas tensas que se habían vuelto costumbre. Querían que avalara una hipoteca para una segunda residencia en la costa, una casa de diseño con piscina infinita. Es una inversión, papá, argumentó Marcos, mientras Sofía asentía, diseccionando su filete con una precisión casi quirúrgica. Les expliqué, con la calma que me quedaba,
que mi pensión apenas cubre los gastos y las goteras de esta vieja casa. La frustración desfiguró el rostro de mi hijo. Se inclinó sobre la mesa y, en voz baja para que su propio hijo no le oyera desde el salón, pronunció las palabras: «Papá, por favor. Con todo respeto, has sido un fracasado. Y yo no pienso acabar como tú». El «con todo respeto» fue la puntilla. No sentí rabia, sino el crujido de una viga maestra partiéndose en mi interior. Mi hijo, la única sangre de mi sangre, me llamó fracasado. La palabra resonó entre las vigas de la casa que levanté para él, un eco helado que silenció el tic-tac del reloj de Elvira. Me miró desde la cima de su éxito, un éxito construido sobre los cimientos de mi renuncia, y dictó sentencia sobre mis manos curtidas y mi vida austera. Esa noche, el dolor no me quebró, me destiló. Se convirtió en una lucidez cortante, en la calma precisa del artesano que se dispone a tallar su última obra maestra. No saben que han despertado al ebanista, no al padre herido. Van a heredar mi vida de fracaso, sí, pero la recibirán con todo su peso, con cada grieta y cada factura. Aprenderán, de la forma más silenciosa y devastadora, lo que de verdad significa construir algo desde los cimientos. Ahora los días estiran como una goma gastada, sin tensión, sin propósito. Me muevo por la casa como una sombra que ha perdido su cuerpo, un fantasma en su propio mausoleo. El desprecio de mi hijo no fue un golpe, sino un veneno lento que ha paralizado mis músculos y enturbiado mi mirada. Ya no veo el orgullo en las vigas que tallé. Veo el techo de una jaula. El frío de la sierra se me ha metido en los huesos, un frío que no es climático sino existencial. Mis manos, antes herramientas de creación, ahora reposan sobre mi regazo, inútiles, manchadas no de serrín sino de la vergüenza que él proyectó sobre ellas. Ya nadie me mira a los ojos. En la panadería, la joven me despacha con una sonrisa automática, la mirada perdida por encima de mi hombro, como si yo fuera transparente. Soy un estorbo invisible. La casa, mi gran obra, se ha convertido en mi juez y mi verdugo. Cada crujido de la tarima es una acusación, cada mota de polvo que baila en el haz de luz de la mañana es un testimonio de mi abandono. El sillón de Elvira ya no es un refugio, sino un trono vacío que evidencia mi soledad. A veces paso la mano por su tapizado raído, y no siento su recuerdo, sino el eco de la palabra, fracasado, como si la tela la hubiera absorbido. El olor a lavanda se ha desvanecido, suplantado por un aroma a humedad y a tiempo estancado. Las herramientas en el taller cuelgan en la pared como instrumentos de una tortura pasada, reliquias de un hombre que creyó construir un legado, y solo levantó un escenario para su propia humillación. Esta solidez que me rodea, es una burla a mi fragilidad interior. Los recuerdos ya no son un consuelo, sino fragmentos de un espejo roto en los que solo veo mi error. Veo a Marcos de niño, enseñándole a sujetar un serrucho, y la imagen se quiebra al recordar su voz adulta, afilada, sentenciándome. El silencio en estas paredes ya no es paz, es la ausencia de una llamada que no llegará, la falta de una palabra de afecto que nunca fue sincera. Me siento despojado, no de dinero o bienes, sino de mi propia historia, reescrita por él como una crónica de inutilidad. Las miradas que ya no recibo son las más dolorosas, las de complicidad de mi hijo, las de respeto de mi nuera. Han sido sustituidas por una piedad condescendiente que me desnuda y me deja a la intemperie. Soy un árbol viejo al que le han arrancado las raíces esperando la próxima tormenta para desplomarse. Mi sueño no era la producción en serie, ni los muebles funcionales que se apilan en almacenes anónimos. Yo anhelaba ser un ebanista de autor, crear esas piezas únicas que respiran, que cuentan una historia con cada nudo y cada curva. Imaginaba un pequeño taller bañado en luz, con el aroma a nogal y cerezo impregnando el aire, y mis manos dando forma a la madera con la paciencia de un escultor. Pero entonces nació Marcos, y su futuro se convirtió en mi nueva obra maestra. Elvira, con su infinita sabiduría, me dijo una vez: «Julián, ahora tu arte será construir un hombre, no un aparador». Guardé mi sueño en el cajón más profundo del taller, junto a los bocetos de sillas imposibles y mesas de ensueño, y me dediqué a levantar los cimientos de la vida de mi hijo, tabla a tabla, sacrificio a sacrificio. Desde que era un niño, Marcos mostró un talento excepcional para el dibujo. Sus manos, pequeñas y limpias, trazaban líneas con una precisión que a mí me costó años dominar con la gubia.
Cada peseta que ganaba con encargos de carpintería, a menudo trabajos rudos y poco gratificantes, se destinaba a sus lápices de colores, a sus blocs de papel grueso, a las clases particulares de perspectiva que le abrirían las puertas de la Facultad de Arquitectura. Recuerdo las noches de invierno, con el frío calándome los huesos en el taller, lijando puertas y marcos de ventana para un constructor, mientras pensaba que el serrín que cubría mi ropa era el polvo dorado del camino que él recorrería. Mis manos se llenaban de astillas para que las suyas pudieran diseñar edificios de cristal y acero. Era un trueque justo, me decía. La renuncia más dolorosa fue la venta de la pequeña parcela de olivos que me había legado mi padre. No era una gran extensión, apenas lo suficiente para el aceite del año, pero era la tierra de mis ancestros, un vínculo tangible con mi propia historia. Cuando Marcos fue aceptado para hacer un máster en el extranjero, un programa prestigioso que consolidaría su carrera, no lo dudé. El dinero de la venta fue directamente a su matrícula y a su estancia. El día que firmé los papeles ante el notario, sentí como si estuviera arrancando una de mis propias raíces. Elvira me apretó la mano, entendiendo el peso de aquel silencio. Estaba canjeando mi pasado por su futuro, entregando la herencia de mi sangre, para que él pudiera construir un legado que el mundo consideraría más valioso. Nuestra mesa nunca fue opulenta, pero siempre estuvo llena. Elvira tenía el don de convertir los ingredientes más humildes en un festín. Sus guisos, cocinados a fuego lento, olían a hogar, a tiempo sin prisas, a un amor que se podía masticar. Mientras Marcos crecía, yo me aseguraba de que nunca faltara nada esencial. A menudo comíamos platos sencillos durante la semana para poder permitirnos el pescado fresco del sábado, o la pieza de carne para el domingo. Observaba a mi hijo devorar su plato, creciendo fuerte y sano, y sentía una satisfacción profunda, la misma que sentía al ver encajar 2 piezas de madera a la perfección. Le estábamos nutriendo el cuerpo y el alma, construyéndolo desde dentro, con el mortero invisible de nuestro esfuerzo diario. Recuerdo la bicicleta roja que le regalamos por su 10º cumpleaños. La vi en el escaparate de una tienda durante semanas, un objeto de deseo inalcanzable. Para pagarla, acepté un trabajo extra: restaurar toda la sillería de una vieja ermita. Pasé noches enteras trabajando a la luz de un quinqué, mis dedos entumecidos por el frío y el esfuerzo, pero la imagen de su rostro iluminado al verla me servía de combustible. Llevaba ropa remendada, zapatos que duraban hasta que la suela se despegaba, pero él siempre estrenaba abrigo al empezar el invierno. Nuestras vidas eran un ejercicio constante de sustracción, para que la suya fuera una suma continua. La alegría en sus ojos cuando aprendió a pedalear sin ayuda fue mi mayor dividendo, el único que necesité jamás. El día de su boda me sentí como un actor secundario en una obra que yo mismo había financiado. La celebración, elegante y costosa, se celebró en una finca a las afueras de Madrid, un mundo de manteles de lino y copas de cristal fino que me resultaba ajeno. Pagué hasta el último céntimo, vaciando una cuenta de ahorros que había alimentado durante décadas. Llevaba mi mejor traje, el mismo de todas las ocasiones especiales, y me sentía ligeramente fuera de lugar entre los invitados de Sofía, gente que hablaba de inversiones y viajes exóticos. Sentía un orgullo inmenso al ver a mi hijo en el altar, convertido en un hombre de éxito, pero también una punzada de melancolía. Había construido el barco, pero yo me quedaba en la orilla viéndolo zarpar. Poco después de la boda, decidieron comprar su primer piso. Un apartamento minimalista en el centro de la ciudad, con paredes blancas y muebles de diseño que parecían incómodos. Necesitaban una entrada una cantidad considerable que el banco exigía. Sin dudarlo, saqué mis últimos ahorros, el colchón de seguridad que Elvira y yo habíamos tejido para nuestra vejez, y se los di en un sobre. Sofía me dio las gracias con una sonrisa educada, la misma que se le dedica a un desconocido que te sujeta la puerta. Gracias, Julián, esto nos ayuda muchísimo, dijo, antes de empezar a hablar de la encimera de Silestone que iban a instalar. Entregué mi tranquilidad futura por su comodidad presente, y lo hice sin esperar más que esa gratitud superficial, porque creía que el amor de un padre es así, incondicional y silencioso. Cuando Elvira enfermó, el sacrificio dejó de ser económico para convertirse en una ofrenda de tiempo y de vida. Abandoné casi por completo el taller para cuidarla. Fueron años de noches en vela, de visitas al hospital, de aprender a manejar sus medicinas y a descifrar el dolor en su mirada.
Marcos y Sofía venían los domingos, 1 hora, a veces menos. Traían pasteles de una pastelería cara que ella ya no podía comer. Y hablaban de sus proyectos, de sus vacaciones, de lo estresante que era su vida. Su presencia era una ráfaga de aire de otro mundo que se desvanecía tan rápido como llegaba. Yo asumí la carga sin una queja, sosteniendo la mano de mi esposa hasta el final, sintiendo cómo mi propia salud se resentía en silencio, como una viga que soporta demasiado peso. Toda mi vida ha sido una promesa nunca verbalizada. Una promesa hecha a un niño que aún no sabía lo que era el mundo, la de darle todas las herramientas para que pudiera construir una vida mejor que la mía. Cada renuncia no fue una pérdida, sino una inversión en su felicidad, en su éxito. Nunca les pedí nada a cambio, ni reconocimiento ni ayuda, porque para mí, el acto de dar era la recompensa en sí misma. Yo era el andamio, la estructura temporal y robusta que se retira cuando el edificio está terminado y puede brillar por sí solo. Creía que ellos entendían este lenguaje silencioso, que veían en mis manos callosas y en mi vida austera los cimientos invisibles sobre los que habían edificado su brillante existencia. La lucidez que me trajo el insulto de mi hijo era un frío bisturí. Ya no veía el mundo a través del velo de la nostalgia, sino con la precisión del artesano que examina la madera en busca de fallas ocultas. Decidí tenderles una última trampa, no por maldad, sino por necesidad de confirmación. Los llamé al día siguiente, con una voz que simulaba una fragilidad temblorosa, pidiéndoles que vinieran a ayudarme a mover un viejo arcón del desván. Acudieron con esa eficiencia impaciente de quien cumple un trámite. Mientras yo subía las escaleras con una lentitud deliberada, ellos se quedaron en la cocina, creyéndome fuera de su alcance. Dejé la puerta entornada, una rendija calculada. No esperaba escuchar una disculpa, ni siquiera un remordimiento. Esperaba la verdad, y la verdad, como el barniz, a veces tiene un olor tóxico y penetrante. La voz de Sofía fue la primera que oí, despojada de su dulzura artificial, convertida en un murmullo práctico y afilado. Hablaba de mí como si yo fuera un problema logístico, un activo mal gestionado. Si no quiere avalar, hay otras formas, Marcos. Podríamos iniciar un proceso de incapacitación. Con un par de informes médicos que confirmen su desconexión, un juez nos daría el control. Es por su bien, para protegerle de sí mismo. Mi hijo, mi propia sangre, no la refutó. Su silencio fue un consentimiento, roto solo por un suspiro de fastidio. Sería un lío, Sofía. Pero sí, está cada vez más terco, anclado en el pasado. No entiende que esta casa es un capital muerto, capital muerto. Así definieron el hogar que construí para ellos, el refugio de su infancia. No era su padre, era el guardián de un capital que les urgía liquidar. Permanecí inmóvil en la penumbra del rellano, sintiendo cómo la última viga de mi afecto se partía sin hacer ruido. No hubo dolor, solo un silencio absoluto en mi interior, la calma que precede a la talla final. La traición ya no era una herida abierta, sino la herramienta que me otorgaba una claridad definitiva. Descendí los escalones con una firmeza que les sorprendió. Les sonreí, una sonrisa serena, casi plácida. He pensado que es demasiado pesado. Lo dejaremos para otro día, dije, y mi voz sonó extrañamente ligera, libre de un peso que había cargado durante décadas. Me habían confundido con un mueble viejo y carcomido, sin darse cuenta de que la madera de roble, aunque antigua, es la más dura. En ese preciso instante, dejé de ser su víctima para convertirme, en silencio, en el ebanista de su merecido destino. La primera visita no fue a un médico, sino a un notario, un despacho en el centro de la ciudad, con olor a papel antiguo y a decisiones irrevocables. El hombre, más joven que mi hijo, me escuchó con una atención profesional, sus ojos fijos en mis manos mientras yo desgranaba mis últimas voluntades. No había temblor en mi voz, solo la precisión del ebanista que dicta las medidas exactas de un corte. Mi casa, el fruto de mi sudor y el santuario de mis recuerdos, no sería para quien la despreciaba. La legué, junto con los ahorros que ellos desconocían, a una fundación que forma a jóvenes artesanos, para que otras manos aprendieran a construir con dignidad. Al firmar, sentí el peso de la pluma no como una carga, sino como la gubia que da el último y definitivo trazo a una obra. Salí de allí sintiéndome más ligero, como si me hubiera despojado de un barniz de obligaciones y decepciones. Mi siguiente parada fue el banco,
una sucursal impersonal donde yo no era Julián el carpintero, sino un número de cuenta. Con la misma serenidad, cancelé las transferencias automáticas que durante años habían servido para pequeños caprichos de mi nieto, gestos que yo consideraba de abuelo, y ellos evidentemente una obligación. Liquidé el pequeño fondo de inversión que abrí con el dinero de la venta de unos muebles antiguos, ese colchón de seguridad del que Elvira siempre decía, para una emergencia de verdad. La emergencia había llegado, pero no era económica sino de espíritu. El dinero, ahora en una cuenta a mi nombre en otra entidad, se convirtió en el capital de mi emancipación. Era el sonido silencioso de una puerta cerrándose, la de la despensa familiar que había mantenido abierta durante demasiado tiempo, y de la que ellos se habían servido sin pudor. De vuelta en casa, inicié la preparación del escenario. No con la furia de un destructor, sino con la sutileza de un restaurador, que decide qué imperfecciones merecen ser expuestas. La pequeña mancha de humedad en el techo del salón, que yo retocaba con pintura cada 6 meses, la dejé respirar, permitiendo que su contorno se expandiera como un mapa de la negligencia que vendría. La puerta del taller, esa que se atasca con la lluvia, la ajusté para que su roce fuera aún más sonoro, un quejido constante que le recordaría la vejez de la estructura. No rompí nada. Simplemente, dejé de sostener la casa. Le permití envejecer, mostrar sus achaques, convertirse en el reflejo físico de la vida que ellos habían calificado de fracaso. La casa sería su maestra, y sus lecciones serían implacables. El sábado por la mañana, descolgué del trastero una pequeña mecedora de cerezo que había tallado para el primer cumpleaños de Marcos. Era una pieza delicada, con un balanceo perfecto. Él nunca la valoró, prefiriendo los juguetes de plástico brillante. La limpié, la pulí con cera de abeja una última vez, no con nostalgia, sino con la frialdad de quien liquida un activo tóxico. Llamé a un anticuario de un pueblo vecino, un hombre que entendía de maderas nobles. Vino, la examinó con ojos expertos, alabó las uniones y el acabado, y me pagó en efectivo, una suma modesta pero significativa. Ese dinero, guardado en el bolsillo de mi chaqueta, se sentía distinto. No era el fruto del sacrificio, sino el producto de la recuperación. Había convertido un símbolo de su desdén en el presupuesto para mi primer mes de libertad. Con el escenario listo y los recursos asegurados, llegó el momento de la llamada. Me senté en el sillón de Elvira, no para buscar su consuelo, sino para usarlo como el trono desde el que dictaría mi abdicación fingida. Marqué su número y modulé mi voz para que sonara quebrada, la de un anciano derrotado por la vida y por sus propias palabras. Les hablé con acento agudo de mi cansancio, de mi soledad, de la verdad hiriente que susurraban sus argumentos. Les propuse el trato, mi vida entera a su disposición durante un mes. A cambio de gestionar mi fracaso, les prometí el aval, la casa, el futuro que ansiaban. Al otro lado del teléfono, un silencio breve y denso, seguido de una aceptación teñida de una falsa preocupación que apenas ocultaba el brillo de la victoria. Colgué el teléfono y el silencio en la casa ya no fue de soledad, sino de expectación. Pasé mi última tarde en la casa preparando el traspaso de poderes. Sobre la mesa de la cocina, el corazón de nuestro hogar, dejé una carpeta. Dentro, no había palabras de afecto, sino la cruda realidad. La última factura del gas, anormalmente alta por la caldera defectuosa, el aviso del ayuntamiento para la inspección técnica de edificios, un trámite costoso y obligatorio. Una lista detallada de mis medicamentos, con sus precios sin subvención, y las fechas de las próximas citas médicas. Junto a la carpeta, dejé el juego de llaves. No era un acto de entrega, sino una emboscada meticulosamente planeada. Cada llave abría una puerta a un nuevo problema, a una nueva deuda. Estaba legándoles no mi fracaso, sino el peso real y tangible de la vida que yo había sobrellevado en silencio, durante tantos años. Mi última mañana en la casa, no tuvo el peso de una despedida, sino la ligereza de una liberación. Con la precisión del artesano que lija una última capa, preparé mi salida. Una pequeña maleta con lo imprescindible, un par de camisas, un libro y la fotografía de Elvira que siempre estuvo en mi mesilla. Sobre la mesa de la cocina, dejé la carpeta con las facturas y los avisos, una bomba de relojería silenciosa. Junto a ella, el juego de llaves. Al tocarlas, no sentí que entregaba mi hogar, sino que les pasaba el testigo de una carrera que yo ya no quería correr.
Cerré la puerta principal a mi espalda sin mirar atrás. El clic de la cerradura no fue un final, sino el sonido de mi propia cadena rompiéndose. Por primera vez en años, el aire de la sierra no me pareció frío, sino fresco, limpio. Los imagino llegando esa misma tarde, con la arrogancia del conquistador que entra en territorio rendido. Sofía probablemente, con una lista mental de los cambios que harían, y Marcos, calculando ya el valor de la parcela. Pero su euforia debió empezar a desmoronarse al encontrar la carpeta sobre la mesa, no una carta de rendición, sino un manual de instrucciones para mi fracaso. La factura de la caldera, el presupuesto del tejado, la notificación del IBI, cada papel, una pequeña grieta en su fachada de éxito. De repente, el crujido de la tarima ya no sería el encanto de lo rústico, sino el lamento de una estructura que pide auxilio. La mancha de humedad en el techo no sería una anécdota sino un gasto inminente. La casa, su gran premio, comenzaba a mostrarle su verdadero rostro, el de una herencia con deudas. El mes debió de parecerles una eternidad de facturas y problemas imprevistos. Me los imagino en el despacho del notario, agotados pero expectantes, listos para cobrar su recompensa. Visualizo el rostro del letrado, sereno, mientras lee mis últimas voluntades con voz monótona. La casa, mi obra, legada a la escuela de artesanos. Mis ahorros, destinados a becas para jóvenes que quieran aprender a construir con las manos. Y para mi hijo, Marcos, mi único legado material, mi vieja caja de herramientas de ebanista, llena de gubias, serruchos y cepillos gastados por el uso. Dentro, una simple nota. Para que construyas algo real por una vez en tu vida. No heredó un fracaso, sino la oportunidad de entender que el verdadero valor no está en lo que se posee, sino en la dignidad de lo que se construye. El aire de este pequeño apartamento alquilado huele a sal y a pintura fresca, no a serrín. Por la ventana abierta entra una luz limpia y el sonido de las olas, un murmullo constante que ha sustituido al tic-tac del viejo reloj. Abajo, en la calle, se oyen las risas lejanas de unos niños jugando, una melodía sencilla y despreocupada. Mis manos, antes mapas de sacrificio, ahora descansan sobre una mesa sencilla, rodeando una taza de té caliente. Siento su calor real, inmediato, no el frío del recuerdo. El vapor asciende en espirales lentas, disolviéndose en el aire como si se llevara consigo el último nudo de mi garganta, el último peso del alma. No hay planes, ni reproches, ni siquiera nostalgia por lo que fue. Solo este instante, este silencio que no es de soledad sino de plenitud. Por primera vez en décadas, simplemente respiro, y el aire me sabe a libertad.